editor de esta conferencia, que es el profesor Lori Sanata, que es director del máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, y es profesor además del máster en Relaciones Internacionales. El profesor Sanata es historiador, ¿no? Ha escrito numerosos libros y publicado investigaciones sobre América Latina, especialmente sobre el rol de la Iglesia en la política latinoamericana y sobre el problema del populismo. Y es un referente permanente en el debate público y además un muy agudo analista de la política latinoamericana y la política internacional. Profesor Sanata, la palabra es de usted. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Y, y bueno, antes que nada, un agradecimiento a todos los invitados, en primer lugar, que tuvieron la amabilidad. Ya en Europa es hora de cenar, así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, todos los amigos, alumnos que están colegados desde Latinoamérica. Yo estoy hablando castellano para equilibrar un poco así las exposiciones, ¿no? Porque entiendo además que la mayoría de aquellos que están conectados en este momento son de habla española, así que me van a perdonar por mi castellano un poco medio cocoliche, pero esta es la idea, o sea, de equilibrar las intervenciones. Mi lengua sería el italiano, por supuesto. Eh, a ver, se ha dicho mucho ya, yo no tendría mucho para añadir, pero claro, con razón Nicolás se recordó que yo soy historiador y la verdad que no entiendo nada de política y cada vez menos, no entiendo nada de comercio, de política internacional, de geopolítica, de sistemas internacionales, de teoría de las relaciones internacionales. Estoy medio un poco así, fuera de lugar aquí. Pero tal vez un historiador puede decir algo eh, interesante, relevante, ¿no? Me gustaría medirme también con las disyuntivas de Andrés, que son muy convocantes, por supuesto, pero no lo voy a hacer de forma directa, esto me llevaría mucho tiempo, pero tal vez de forma medio oblicua un poco lo voy a hacer, por mi camino. Lo primero, bueno, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania nos sorprendió a todos. Yo nunca en mi vida pensé que iba a haber algo parecido muy cerca de nosotros y creo que como muchos estoy muy dolorido, muy angustiado y la verdad impresionado. Al mismo tiempo, si reflexiono como historiador, la cosa me sorprende un poco menos. Yo soy especialmente un historiador de las culturas, de las civilizaciones, de las ideas, si las queremos llamar así, y la verdad que no debería sorprenderme demasiado que Europa está viviendo con Rusia un trauma, un drama, una tragedia que en cierta medida vivió en su momento con Alemania. Ojo, cuando antes se hablaba del orden liberal, muchas veces lo consideramos como una entidad estática que nació después de la Segunda Guerra Mundial y no consideramos cuáles son sus orígenes históricos, ¿no? Ahora, sin mencionar la paz perpetua de Kant o todos estos clásicos de la antigüedad, pero tenemos que pensar que los valores en que se basa el orden liberal al que hacía referencia Sonia Lucarelli antes, bueno, finalmente son hijos de una historia compleja, de una historia también de luchas, de guerras, de fragmentaciones religiosas, de fragmentaciones políticas, bueno, que finalmente dieron pie a el orden liberal y a países que se basan en los valores del orden liberal. Ahora, este orden liberal que hoy está en crisis, y tiene razón Andrés, que es minoría, bueno, pero hace tiempo era más minoría de lo que es hoy, no menos minoría. O sea, es cierto, hoy China es mucho más importante, hay Rusia, los países que tienen mayor peso demográfico en el mundo son del sur del mundo, pero si nosotros miramos a la historia del último siglo, bueno, ¿cuál era este mundo liberal después de la Primera Guerra Mundial? Eran muy pocos países. Alemania no era un país, ¿no? A partir de los años 30 del orden liberal. Italia tampoco. Ni hablar de los países que habían nacido de la Primera Guerra Mundial en el centro y este de Europa. Ninguno de ellos era un país eran países que se reconocían en el orden liberal. Y queremos hablar de la península ibérica. En las penínsulas ibéricas el debate de los españoles era si
ingresar o no ingresar en Europa, o sea, como si Europa fuera otro continente respecto de España. Y Grecia tampoco. Cuando yo era niño, la idea que alguien me hablara de que Ucrania estaba tentada por ingresar a la Unión Europea, que quería democracia, que quería pluripartidismo, que quería libertades individuales, era inimaginable. Ucrania estaba del otro lado del mundo, no existía en nuestro mapa. Cuando yo tenía 7 años y viajé a Rumania en el año 1969, era como viajar a la luna, más o menos. O sea que el orden liberal, ¿dónde están las fronteras del orden liberal? No lo podemos saber hoy. Eso lo digo también para decir que mañana, cuando termine todo esto, no está dicho que alguien tenga que sentarse con el señor Putin a negociar algo. Podría ser que el efecto de esta guerra sea la expansión ulterior y no prevista, porque la guerra no lo desencadenó Occidente, por supuesto, una ulterior expansión de las fronteras del orden liberal. Esto ya pasó con Alemania en cierto sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me sorprende que le toque hoy a Rusia lo que le pasó en su momento a Alemania? Bueno, porque Alemania en su momento, como Rusia hoy, efectivamente son civilizaciones que han crecido en la frontera de la difusión de los valores fundamentales del orden liberal, que son valores que, guste o no guste, se han ido formando especialmente en el norte de Europa, en el área anglosajona y holandesa, por efecto de varias revoluciones acumuladas, que fueron revoluciones científicas, revoluciones religiosas, revoluciones de las ideas intelectuales, y que después derivaron en revoluciones de tipo tecnológico, económico, industrial, etc., y por supuesto constitucionales. Alemania era una frontera que, como toda la frontera, construyó su identidad nacional a lo largo del tiempo, piensen en el romanticismo alemán, por oposición a esta modernidad. Porque ¿cuál era el problema de esa modernidad? El problema de la modernidad era que fragmentaba una idea de pueblo o de civilización concebida como una unidad. La idea de pueblo de Alemania era, o de Italia, de la Italia por supuesto fascista, era la idea platónica de pueblo. El pueblo es uno. Cuanto mejor, cuanto es uno. La modernidad occidental era hija de Atenas, en cambio, era hija de Aristóteles, si queremos decirlo así, o sea, la idea de pueblo, de comunidad como multiplicidad. Y entonces siempre las civilizaciones que se han criado a la frontera de los valores occidentales, que son valores de la ilustración mezclado con los valores tradicionales del cristianismo, pero repito, valores del cristianismo que se han mezclado, que se han hibridizado con el aporte de la ilustración. Bueno, las civilizaciones que se han creado en las fronteras por reacción han creado formas identitarias que reclamaban la unidad del pueblo, la unidad de pueblo y cultura. Y, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial eso terminó. Alemania hoy es un miembro del orden liberal. ¿Y qué miembro del orden liberal? ¿Quién lo hubiera dicho de la generación de los años 30 que Alemania sería un miembro fundamental del orden liberal? Nadie se lo hubiera creído. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Rusia? Bueno, porque Rusia es como Alemania en ese sentido. O sea, ¿qué tipo de orden son? Los orden platónicos, ¿no? Lo que tienen la idea del pueblo como uno, una cultura, una patria, una civilización, un pueblo, un líder, decían los alemanes, ein Volk, ein Heimat, ein Führer. Bueno, la Rusia de hoy no es diferente. No es diferente. La unión de iglesia y Estado, la civilización basada en el césaropapismo, que forma una civilización de tipo clérico-militar, como siempre fueron todas las civilizaciones basadas en esa idea platónica. Es Esparta contra Atenas, finalmente. Es una historia que se repite. Y Rusia también
El populismo ruso, no casualmente, del que Putin es heredero, todo el populismo ruso a lo largo de toda su historia se basa en la idea de la obchina, o sea, de la comunidad campesina tradicional que se reúne alrededor del pope de la Iglesia Ortodoxa y que garantiza que el pueblo como uno, contra la atracción fatal de Occidente, que son las luces prendidas en el horizonte que propone la atracción del pueblo múltiple, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó con Rusia, una civilización clérico-militar, como ya vimos muchas en la historia, basada en una idea de civilización que forma su identidad unanimista por contraposición al occidente. Cuando se escuchan los discursos de Putin, yo entiendo que los politólogos, con razón, hacen más casos a la substancia, ¿no? Es decir, las amenazas militares, los tratados comerciales, los gasoductos, está muy bien. Pero yo soy un depravado en ese sentido, o sea, un historiador medio depravado que mira más a la retórica. Cuando escucho Putin que dice que su pueblo, considerado como un organismo vivo, que el alma de su pueblo está amenazada en su vida, en su esencia, por Occidente, por los desvalores o los valores negativos de Occidente. Bueno, estoy escuchando lo que decían Mussolini y Hitler a los años 30, exactamente la misma cosa, lo mismo que dijo Francisco Franco durante una vida, lo mismo que en Latinoamérica dijeron los Getulio Vargas, los Perón, los Chávez, los Castros, toda la vida. Así que, una vez más, estamos frente a la nueva frontera del Occidente como civilización, la frontera de la Ilustración como civilización y la frontera, por lo tanto, del orden liberal. No está dicho que mañana, que terminado todo esto, Rusia no sea en el futuro, a través de muchos cambios, de profundos cambios, otro miembro del orden liberal. Por eso el historiador está más seguro porque mira en el pasado, porque el futuro es muy difícil de prever. Y termino. Si es así, no hay nada más parecido al populismo latinoamericano del populismo ruso. Porque Rusia como Latinoamérica viven hace siglos en la frontera de esa civilización europea. Tienen un pie adentro y un pie afuera. Están atraídos por la civilización creada por la Ilustración y la quieren emular por un lado, pero por otra parte también la oposición a esa misma civilización es el elemento básico de sus identidades. Por eso yo decía, esas frases que yo le acabo de mencionar, y podría mencionar muchas más, ¿no? De Putin, bueno, han sido repetidas muchas veces por los populismos latinoamericanos. Nadie se sorprenda si Dugin, el gran ideólogo de Putin, es un gran admirador de Perón y es correspondido por los peronistas argentinos, porque finalmente es realmente la misma idea. Existía en origen un pueblo puro, este pueblo puro fue contaminado por la fragmentación causada por la modernización occidental, y entonces el señor Putin, como todos los líderes populistas, tanto latinoamericanos que europeos, lo que promete es devolverlo a la pureza originaria, el camino de la redención a la tierra prometida. No hay mucha diferencia en ese sentido. En ese sentido podríamos decir, y los argentinos me van a entender muy bien, y con eso termino, que Ucrania es para Putin la cipaya que para Perón fueron durante toda su historia aquellos que dentro de la historia argentina no pertenecían al pueblo y a su cultura. Pero si uno lo mira en perspectiva histórica, el hecho que un país vecino de Rusia como Ucrania reivindique el derecho de autodeterminarse y de vivir en un sistema democrático influenciado de forma imperfecta, como siempre, por los valores de la Ilustración, nos está hablando de un mundo liberal que se está extendiendo. La causa del conflicto no es su fracaso, es su éxito, nada más.